En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, Rey Celestial, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por una semana más de vida, Padre Eterno. Gracias, Todopoderoso, por todas las cosas que nos has brindado en esta semana. Gracias, Señor, por nuestra vida, por la vida de nuestros seres queridos, por la vida, Señor, de todas las personas que amamos, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros compañeros de estudio, Señor, por cada uno de ellos y sus familias, Todopoderoso. Gracias por el alimento diario, Señor, por el trabajo, por el estudio, por todo, Padre Santo. Gracias, Señor, por el mundo que nos diste para vivir. Gracias, Padre Eterno, por la naturaleza, los animales, las plantas y los alimentos, Señor. Gracias por todo, Padre Santo, aún por el sol, la luna, las estrellas. Gracias por todo, Padre Santo, porque tú lo has creado todo. Bendito y alabado seas, Señor. En esta noche queremos pedirte la presencia del Espíritu Santo. Llénanos de tu Espíritu, Señor, para que podamos entender y comprender tu palabra a la luz del Espíritu Santo. Nosotros no somos libres intérpretes, Señor. Siempre estamos aquí, Todopoderosos, apegados, Padre Santo, a tu palabra, pero también al magisterio de la Iglesia, a las enseñanzas de tus apóstoles, de la historia rica de nuestra amada Iglesia Católica, al catecismo, Señor. Bendice, Padre Santo, a cada familia que mira este video y permite, Señor, que puedan entender y comprender tu palabra, que sean capaces de aceptar, Señor, la semilla de la fe verdadera y que puedan desde sus realidades vivir en santidad y ser apologetas, Señor, de la única y verdadera Iglesia fundada por ti, Señor Jesús. Bendito y alabado sea, Padre Celestial. Bendito y alabado sea, Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea tu Espíritu Santo, Paráclito. También pedimos la presencia y la protección de nuestra amada Madre María, para que ella con su manto sagrado nos proteja de los ataques del maligno, para que ruegue por nosotros, para que también nos permita a través de su intercesión tener muchas bendiciones en cada familia y hogar. Santos arcángeles, cuídennos, protéjanos y guíennos hacia el camino de Dios. San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Amén. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a hacer la lectura del capítulo número 21 del libro del Deuteronomio. Casos de muerte sin explicación. Si en el país que el Señor su Dios les va a dar en propiedad se encuentra en el campo el cadáver de una persona asesinada, sin que se sepa quién lo mató, los ancianos y los jueces calcularán la distancia que haya entre el lugar donde se encuentre el cadáver y las ciudades más cercanas. Entonces los ancianos de la ciudad más cercana tomarán una ternera a la que todavía no se le haya puesto yugo. La bajarán a un arroyo que siempre lleve agua y donde nunca se haya labrado ni sembrado, y allí mismo le romperán el pescuezo. Después se acercarán los sacerdotes levitas, pues el Señor los eligió para que tengan a su cargo los servicios del culto y bendigan en el nombre del Señor. En todo caso de pleito o disputa, su decisión será final. Luego, todos los ancianos de la ciudad se lavarán las manos sobre la ternera muerta y harán la siguiente declaración:
nosotros no matamos a ese hombre, ni vimos cómo lo mataron. Perdona, Señor, a tu pueblo Israel, que tú has rescatado, y no lo culpes de la muerte de un inocente. Así no se les pedirá cuentas de la muerte de esa persona, y ustedes harán lo que es recto a los ojos del Señor, y quitarán de entre ustedes la culpa de esa muerte. Ley sobre las prisioneras de guerra. Cuando presenten batalla contra sus enemigos, y el Señor su Dios los haga caer prisioneros en manos de ustedes, si alguno de ustedes ve entre ellos una mujer hermosa, y se enamora de ella y la toma por esposa, deberá llevarla a su casa, y hará que se rape la cabeza, se corte las uñas, se quite el vestido que llevaba cuando cayó prisionera, y se quede a vivir en casa de él, llorando a sus padres durante todo un mes. Después de eso, podrá el israelita entrar en las relaciones con ella. Él será su marido y ella su mujer. Si después resulta que no le gusta, podrá dejarla en libertad, pero no podrá venderla por dinero ni tratarla como esclava, ya que la ha deshonrado. Derechos del hijo mayor. Si un hombre tiene dos mujeres y ama una y a la otra no, pero las dos le dan hijos y el hijo mayor es de la mujer a la que no ama, cuando llegue el día en que ese hombre reparta sus bienes entre sus hijos, no podrá tratar como hijo mayor al de la mujer que ama, pues perjudicaría al hijo de la mujer aborrecida, que es realmente el hijo mayor. Tendrá que reconocer a este como su hijo mayor y darle una doble parte de los bienes que le correspondan, porque él es el primer fruto de su fuerza y tiene todos los derechos de hijo mayor. Castigo para los hijos rebeldes. Si alguien tiene un hijo desobediente y rebelde, que no hace caso de lo que dicen sus padres y que ni siquiera cuando lo castigan los obedece, sus padres deberán llevarlo ante el tribunal de los ancianos de la ciudad y decirles: nuestro hijo es desobediente y rebelde, no nos obedece en nada, es un pervertido y un borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo matarán a pedrada. Así acabarán ustedes con la maldad que haya en medio de su pueblo, y al saberlo, los israelitas sentirán miedo. Leyes diversas. Si un hombre es condenado a morir colgado de un árbol por haber cometido un grave delito, su cuerpo no deberá dejarse allí toda la noche, sino que tendrá que ser enterrado el mismo día, porque es maldito de Dios el que muere colgado de un árbol. Y ustedes no deben convertir en impura la tierra que el Señor su Dios les va a dar en propiedad. Palabra de Dios. El capítulo número 21 del libro del Deuteronomio toca diferentes temas. Hay diferentes temas que el Señor buscaba darle una configuración social y santa al pueblo de Israel. Nosotros tenemos que estudiar, meditar, conocer el contexto social, histórico, religioso, político de cada etapa en que se escribieron, o el momento en que se escribieron estos libros, en el momento en que Dios los estableció para el pueblo de Israel.
Nos encontramos en una época en que la depravación, la idolatría, el culto satánico, que no se conocía como culto satánico, la brujería, la hechicería, mejor dicho, todo el desorden social y espiritual era el común denominador del mundo de ese entonces. La idolatría, cada pueblo tenía su panteón de dioses, cuyas características no tenían nada de santidad. Todo dios o diosa, sobre todo los relacionados con la fertilidad, con los cultivos, con la lluvia, estaban asociados a la sexualidad depravada. Había un incesto permanente entre la mitología de todos estos pueblos. Y los dioses de estos pueblos, dioses falsos, no invitaban a la santidad, a la justicia, a la perfección, a la vida armoniosa en sociedad, al amor entre prójimos. Mientras que el Dios de Israel, Dios verdadero, el Dios santo, el Dios justo, el Dios del orden, toma al pueblo de Israel, lo rescata de las fauces de Egipto y quiere moldearlo a su imagen y semejanza. Eso es, por eso lo llama mi hijo mayor. Porque a través de Israel, a través del pueblo de Israel, el Dios verdadero quiere moldear al mundo, quiere mostrar a través de los israelitas cómo se debe vivir y cómo debe ser una sociedad santa, una sociedad donde Él sea la cabeza y haya armonía, haya paz, haya prosperidad para todos. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces no entendemos por qué Dios da todas estas normas y todas estas leyes. Porque había un contexto social, había un contexto económico, político, religioso, que iba en contra de la santidad de Dios. ¿Por qué los pueblos cananeos son destruidos por Israel? Israel no es que sea el pueblo que sea hegemónicamente superior a los demás pueblos y que tenga el derecho divino de acabar con quien le dé la gana. No. Israel es un instrumento en este tiempo, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Josué, en el tiempo de los jueces, de David. Llega a ser un instrumento de justicia de Dios contra todos esos pueblos que vivían en constante depravación y en constante idolatría y sacrificios humanos. Tenían una sociedad altamente corrupta. Con este contexto es que nosotros debemos entender la palabra de Dios y debemos entender el deseo y el interés de Dios por establecer normas y leyes hasta en los más pequeños detalles de la vida social y pública del pueblo de Israel. Lo primero que vemos en el capítulo 21 es qué se tenía que hacer en caso de descubrir un asesinato sin saber quién lo hizo. El Señor le ordena a los ancianos del pueblo, los ancianos, el tribunal de cada ciudad de Israel, que investiguen. Y cuando no hallaren quién mató a la persona encontrada en el campo, procedan a primero indagar qué ciudad estaba más cercana. Luego esos ancianos debían sacrificar una, una ternera que no haya sido usada para trabajo y matarla o sacrificarla en un arroyo donde fluyera el agua constantemente. ¿Esto con qué fin?
El agua que fluye, el agua en sí, es símbolo de purificación. Y el agua que fluye es de purificación y vida constante. Luego llegarían los sacerdotes levitas. Aquí me llama mucho la atención porque Dios aquí en este capítulo nos llama la atención acerca de algo. Lo voy a repetir. Es el versículo 5. Después se acercarán los sacerdotes levitas, pues el Señor los eligió para que tengan a su cargo los servicios del culto y bendigan en el nombre del Señor. Esa es la función y la misión de un sacerdote. Encargarse de las cosas del culto a Dios y bendecir en el nombre del Señor en todo momento. Tanto en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, la cabeza del Antiguo Testamento, que hemos llamado en este canal y en este espacio la alianza del monte Sinaí, su cabeza visible es Moisés. Tenía un sacerdocio, el sacerdocio levita, según el orden de Aarón. Se encargaban de los sacrificios y de todo tipo de ritos, liturgias, y de bendecir en el nombre del Señor en todo momento. Así vamos a ver también que la alianza del Nuevo Testamento, que se llama la alianza del monte Sión, que se da en la tierra prometida, también tiene sacerdotes. También debe tener sacerdotes, escogidos por Dios. Cristo es Dios puro, enviado por Dios Padre, con la autoridad de Dios Padre. Lo que Cristo escogiere e hiciere, tenía el respaldo y tiene el respaldo del Padre. Entonces, si el Padre escogió en el Antiguo Testamento a los levitas, nuestro Señor Jesucristo escogió para el Nuevo Testamento a los sacerdotes según el orden de Melquisedec. Y fíjense lo que nos dice, ¿para qué sirve un sacerdote? Sirve para hacerse cargo de los servicios del culto. Esa es su especialidad. Esa es su especialidad. Hacerse cargo de la liturgia, de los sacrificios, en el caso de los ministros ordenados católicos, de la Eucaristía. Y de bendecir en todo momento, bendecir en el nombre del Señor. ¿Cómo los sacerdotes católicos bendicen? A través de los 7 sacramentos: bautismo, confesión, comunión, confirmación, matrimonio, unción de los enfermos y el orden sacerdotal. Entonces vemos cómo hay una conexión entre el sacerdocio levita arónico y el sacerdocio católico según el orden de Melquisedec. Y que es mentira, que es una gran mentira satánica, eso de que ya el sacerdocio lo abolió Jesucristo. Eso es una mentira. ¿Cuándo comienza a surgir esa mentira? 16 siglos después de que el sacerdocio católico fue establecido y funcionó y ha funcionado durante 20 siglos, 2 milenios. Pero después de 16 siglos es que van a venir a decir que es que el sacerdocio católico no es válido y que no existe. ¿Con qué fin? Con el fin que cualquiera, hombre o mujer, que quiera hacerse cargo, que quiera autoproclamarse, ojo a esto, que quiera autoproclamarse pastor o pastora de ovejas, y quiera tener sus rebañitos y ordeñar sus rebañitos
a través del diezmo, pueda hacerlo. Porque como ellos dicen, el sacerdocio, según ellos, después de 16 siglos que están funcionando, ya no es válido. Porque Dios cambia. Porque Dios es ineficiente y se dejó robar la iglesia y corromperla, según ellos, según sus intereses. Entonces veamos que el sacerdote es escogido por Dios para que se haga cargo de los servicios del culto, los sacrificios, las oraciones, la adoración, la presentación de ofrendas. Fíjense, aquí ellos estaban, miren lo que dice el Señor: en todo caso de pleito o disputa, su decisión será final, la decisión de los sacerdotes. Entonces vemos aquí cómo en primera instancia Dios busca que la tierra prometida no sea profanada, no sea maldecida por el derramamiento de sangre mala, como es el asesinato. Obviamente esto se hacía cuando, después de indagar y de investigar cómo había muerto la persona, no fuera por muerte natural, sino que fue asesinada y no se tuviera indicios de quién lo hizo. Entonces, los ancianos de la ciudad más cercana debían acercarse y pedirle a Dios que no les tuviera en cuenta ese pecado a través del sacrificio de la ternera. Luego nos habla acerca de una ley para respetar a las prisioneras, a las mujeres prisioneras de guerra. Eso hay que entenderlo muy bien. Dios no quiere que su pueblo sea igual de salvaje, igual de inmisericordia, igual de abusivo que todos los pueblos de alrededor. Quiere que se diferencie por su justicia, por su misericordia y caridad, y porque haga cosas distintas a los demás pueblos. El Señor le indica que si cuando ellos ganen batallas les quedan prisioneros de guerra, y entre esos prisioneros de guerra hay mujeres hermosas que ellos quieren tener como esposa, primero deben purificarla, primero deben hacer que ellas corten toda relación con su pasado. Símbolo de eso es que se rapen su cabello, quedando como un niño pequeño, que se corten las uñas, que rompan o que destruyan las vestimentas de su pueblo anterior y que estén completamente purificadas y limpias para hacerse parte del pueblo de Israel. Hay que entender que el matrimonio es un rito y es un sacramento tan importante que hace a la otra persona parte de la familia y hace parte del cuerpo de la persona con que se casa. Por eso el Señor ordena que, bueno, listo, ustedes quieren poseer estas mujeres extranjeras, prisioneras, pero tienen que primero ser purificadas y ellas deben renunciar completamente a su vida pasada y aceptar la vida como israelitas. Pero el hombre tenía un mes, mientras que la mujer lloraba a sus padres y a su familia anterior, para analizar y ver si realmente quería casarse con ella. Si después de conocerla se unía a ella sexualmente, la hacía suya, después no podía aborrecerla y tratarla o venderla como una esclava o tratarla como como una esclava, porque ya era su mujer, ya había tenido contacto, intimidad con él, ya sea parte del pueblo de Israel. Fíjense, la importancia de la sexualidad y la importancia del matrimonio. Lo vamos a ver más adelante. Cómo con el matrimonio se unen dos personas y se hace una sola. Y ya las dos
La mujer hacía parte del pueblo de Israel. Por eso el Señor dice, no la vas a maltratar, ni la vas a vender por dinero, ni la vas a tratar como esclava. ¿Por qué? Porque ya tú la hiciste tu mujer y ya tú la hiciste israelita. Ya ella es una hija de Abraham, por medio del matrimonio. ¿Sí? Otro caso es el derecho del hijo mayor. El hijo mayor, aunque fuere, esto en estos casos en que un hombre tuviera dos o más mujeres. Y esto lo vimos muy claramente en la historia de Lea y Raquel. Recordemos que Jacob primero se enamoró de Raquel y trabajó 7 años por ella. Pero Labán, su tío, muy vivo, primero le entregó a Lea, de la que no estaba enamorado. Y tuvo que trabajar 7 años más para poder tener a su gran amor Raquel. Raquel no podía darle hijos. En cambio Lea sí le dio a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá y a otros más, incluyendo a Dina. Ya casi al final es que Raquel le da a José y por último a Benjamín, con el que ella muere dando a luz. El Señor aquí quiere evitar que se repita la historia de Jacob, y entonces el hijo mayor es el hijo mayor para Dios. No importa si el hombre ama más a una mujer que a otra. El amar a una mujer u otra son cuestiones personales, humanas. El derecho de progenitura es una cuestión de Dios. Es por eso que el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, viene de Lea, viene de Judá, que aunque es el cuarto, viene de Lea. ¿Por qué viene de Judá? Porque Rubén pierde el derecho de progenitura por haberse acostado con Bilhá. Simeón y Leví lo pierden por haber matado inmisericordiamente a los varones de Siquem, quedando Judá como el primogénito. Y por último, también tenemos la parte de los hijos. Cuando un hijo era rebelde en Israel, Dios no podía permitir de que los hijos abusaran y que los hijos destruyeran la autoridad de sus padres. ¿Por qué? Porque para Dios el núcleo es la familia, no como ahora que nos quieren vender con series de televisión y películas, toda esa cultura en el que los hijos hacen lo que les da la gana y no respetan a sus padres. Para Dios, para la sociedad cristiana, para la sociedad judía, el padre y la madre son representación de la autoridad de Dios. Entonces, cuando existe este tipo de hijos rebeldes, ya adultos, ¿verdad?, ya con suficiente capacidad de juicio, comienza a ser un problema para sus padres. Entonces el Señor, primero, los padres no podían apedrearlos ellos mismos. Tenían que llevarlo ante los ancianos de la ciudad y ellos tenían que determinar si era condenado a muerte este rebelde que colocaba en tela de juicio la autoridad de los padres en Israel y que podía llevar a un caos en la cultura y en la sociedad israelita. Y por último nos habla acerca de que aún el hombre o la mujer, el hombre más que todo, que fuera condenado a morir colgado sobre un árbol, debía su cuerpo ser enterrado inmediatamente. No podía quedar expuesto, porque ya había sido humillado siendo condenado a muerte y colgado en un árbol, como para que ahora se quedara expuesto, humillando a él, a su familia. Y su cuerpo, para Dios es importante el cuerpo, ser presa de la carroña y de los animales salvajes. Entonces el Señor, en su misericordia, le enseña y les dice a los israelitas que ya el hombre
que muere colgado en un madero ya es maldito de Dios. Ya eso es suficiente. Por lo tanto, debían tener el respeto de recoger su cuerpo para que la tierra no quedara impura. La tierra prometida no quedara impura por este hecho y por esta circunstancia, para la gloria de Dios. Vamos ahora a ver, vamos a continuar, vamos a ver cómo reforzamos la importancia del sacerdocio. ¿Por qué es importante llamar la atención sobre esto? Porque el sacerdocio en los últimos años ha sido bien atacado por el demonio, en cuanto muchos de nuestros sacerdotes han caído en la pedofilia y en muchas otras circunstancias para las cuales no fueron llamados. Porque las sectas de los hermanos separados siempre establecen de que el sacerdocio se acabó después de 16 siglos, que eso ya estaba abolido y que no es necesario tener sacerdotes, y con eso no es necesario los sacramentos. Jugada diabólica bastante fuerte, ¿sí? Si quito el sacerdocio, si quito los representantes de Dios, quito, como dice Deuteronomio 21, los que están a cargo del culto verdadero que mandó Dios, que es la Eucaristía, y no pueden bendecir en el nombre del Señor. No hay nadie que bendiga en el nombre del Señor. ¿A quién le conviene más eso? A Satanás. Que no haya nadie quien bendiga en el nombre del Señor y que no haya nadie quien imparta los sacramentos, ¿sí? Vamos entonces a Hebreos capítulo 8, versículos del 1 al 13. Vamos a ver para qué sirve un sacerdote. Ya estamos en el Nuevo Testamento, ¿sí? Ya vimos para qué sirve un sacerdote en el Antiguo Testamento y sigue siendo válido. Lo más importante de lo que estamos diciendo es que nuestro sumo sacerdote es de tal naturaleza que se ha sentado en el cielo. Estamos hablando de Jesús. A la derecha del trono de Dios, y oficia como sacerdote en el verdadero santuario. Entonces nosotros tenemos un sumo sacerdote que sigue siendo sacerdote, no es de la tribu de Leví, no es de la tribu de Leví, es la tribu de Judá, ¿sí? Que está ministrando y está presentando ante Dios, ante el trono de Dios, el oficio de sacerdote. Él escoge a 12 discípulos, 12 apóstoles y les ordena: el sacramento de la Eucaristía, hagan esto en conmemoración mía, y el sacramento de la confesión. Reciban el Espíritu Santo, y a los que ustedes perdonen los pecados les quedará perdonado, y a los que no se los perdonen les quedará retenido. Se los dice a ellos. Y ellos comienzan el sacerdocio a través de la imposición de manos, desde hace 2000 años. ¿Sí? Entonces tenemos a nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, que está en el cielo, porque tiene cuerpo glorioso y puede estar en presencia de Dios. Todo sumo sacerdote es nombrado para presentar ofrendas y sacrificios. ¿Qué hace nuestro padre Jaime? Presenta ofrendas y sacrificios en la Eucaristía. Padre Jaime y todos los sacerdotes de la Arquidiócesis de Barranquilla, nuestro arzobispo, el Papa Francisco, todos los sacerdotes y cardenales hacen eso. Y por eso es necesario que Jesucristo también tenga algo que ofrecer. Si Él estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas mandadas por la ley de Moisés, o sea, la ley antigua. Pero estos sacerdotes presentan su servicio por medio de cosas que no son más que copias y sombras de lo que hay en el cielo. O sea, que lo que hacían los sacerdotes levitas era una sombra. La ley de Moisés era una sombra. ¿De qué? De la ley definitiva. ¿Cuál es la ley definitiva? La ley de Jesucristo. Mientras que Moisés tenía que ministrar a través de su hermano Aarón aquí en la tierra cosas que eran copia, nuestro Señor Jesucristo está instalado en el cielo ministrando. Está hablando
Pablo. Pablo en el siglo I ya decía que Jesucristo como sumo sacerdote estaba ministrando en el cielo, presentando ofrendas y sacrificios. No como dicen los señores adventistas, de que hasta 1814, cuando Elena de White le dio permiso a Cristo para que entrara en el santuario. No, señor, no, señor. Desde que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, comenzó su ministerio sacerdotal en el cielo. Y sabemos que son copias porque cuando Moisés iba a construir el santuario, Dios le dijo: pon atención y hazlo todo según el modelo que te mostré en el monte Sinaí. Pero nuestro sumo sacerdote, que ha recibido un ministerio sacerdotal mucho mejor, es mediador de una alianza mejor, basada en mejores promesas. Por eso nosotros no reclamamos las promesas de la primera alianza. Por eso tampoco tenemos que cumplir al pie de la letra las leyes y condiciones de la alianza de Moisés. Tenemos que cumplir las normas y las leyes y los mandatos de Jesucristo, los que mandó Jesucristo. Moisés ya pasó. Por lo tanto, las promesas son mejores, no lo digo yo, lo dice quien escribió Hebreos. Uno de los dos libros que yo personalmente creo son los más católicos. El libro más católico que existe en la Biblia es el Evangelio de Juan. Ahí establece la doctrina católica plenamente. Y el libro de Hebreos también es plenamente católico. Dice, si la primera alianza hubiese sido perfecta, no habría sido necesaria una segunda alianza. Pero Dios encontró imperfecta a aquella gente, a los israelitas, y dijo: el Señor dice, vendrán días en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá. Esta alianza no será como la que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Y como ellos no cumplieron mi alianza, yo los abandoné, dice el Señor. La alianza que haré con Israel después de aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón a través de el Espíritu Santo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no será necesario que unos a otros, compatriotas o parientes, tengan que instruirse para que conozcan al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Esto puede tomarse de dos formas: más pequeño, el más humilde, el más pobre, hasta el más grande, poderoso. O puede también tomarse o entenderse como desde el niño pequeño hasta el anciano. Por eso nosotros bautizamos a nuestros niños, porque ellos tienen derecho y el deber de conocer a Dios y sus leyes desde chiquiticos. Yo les perdonaré sus maldades a través del sacramento de la confesión que lo dicta un sacerdote ordenado, y no me acordaré más de sus pecados. Cuando Dios habla de una nueva alianza, es porque ha declarado vieja a la primera, la de Moisés. Y a lo que está viejo y anticuado, poco le falta para desaparecer. Es muy difícil creer que la iglesia verdadera es ese grupo de personas que creen que tienen que cumplir las leyes mosaicas, cuando esta fue abolida en la cruz del Calvario el Viernes Santo. Ok, vamos a ver ahora cómo el capítulo número 21 de Deuteronomio también nos invita a hacer una reflexión sobre la importancia del sacramento del matrimonio, que en estos días ha sido pisoteado y vuelto como si fuera un papel viejo y tirado a la basura cuando no te gusta, cuando ya estás aburrido o aburrida y puedes deshacerte de tu esposo o de tu esposa porque ya no te gusta. Tirando un sacramento tan importante a la basura porque ya no te llena, porque ya no te satisface. En primera instancia vamos a ver la importancia del sacramento
del matrimonio y la importancia del esposo y la esposa. Vamos a ver qué piensa nuestro Señor Jesucristo. Vámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos del 1 al 12. Jesús enseña sobre el divorcio. Después de decir estas cosas, Jesús se fue de Galilea y llegó a la región de Judea, que está al oriente del Jordán. Mucha gente lo siguió y allí sanó a los enfermos. La unción de los enfermos. ¿Sí? Algunos fariseos se acercaron a Jesús y para tenderle una trampa le preguntaron: ¿le está permitido a uno divorciarse de su esposa por un motivo cualquiera? Como por ejemplo, es que ya me aburre, es que ya no siento lo mismo, es que ya no siento la misma pasión, es que necesito otras cosas nuevas. Vamos a ver qué contesta el Señor. Jesús les contestó: ¿no han leído ustedes en la Escritura que el que los creó en el principio, hombre y mujer, ahí no los creó, ahí no hay duda a que solamente hay dos sexos, masculino y femenino? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Por eso en el capítulo 21 el Señor le dice al israelita que ha tomado una mujer prisionera de otro pueblo: primero tienes que purificarla, primero tienes que santificarla, y tienes que estar seguro de que te quieres casar con ella y que quieres intimar con ella, porque después ella hará parte del pueblo de Dios. Por esta ley espiritual, cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales, se hacen una sola carne. Se hacen una sola carne. Así sea una noche de pasión, nada más. Ya ahí quedan unidos para siempre. Es una ley espiritual. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Esos muchachos que se meten con las señoras que están casadas y después se arrepienten, ya es tarde, ya es tarde. Ellos le preguntaron: ¿por qué pues mandó Moisés darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla así? Vimos el capítulo 21 de Deuteronomio. Jesús les dijo: precisamente por lo tercos que son ustedes, Moisés les permitió divorciarse de su esposa. Pero al principio no fue de esa manera. Al principio es en el paraíso. Yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Comete adulterio. Y el adulterio es un pecado mortal. Le dijeron sus discípulos: si este es el caso del hombre en relación con su esposa, no conviene casarse. Jesús les contestó: no todos pueden comprender esto, sino únicamente aquellos a quienes Dios les ha dado que lo comprendan. Hay diferentes razones que impiden a los hombres casarse. Unos ya nacen incapacitados para el matrimonio. Las personas con diferentes limitaciones, retrasos cognitivos, personas con alguna limitación, los eunucos, ¿verdad? Unos ya nacen incapacitados para el matrimonio, a otros los incapacitan los hombres. Por ejemplo, el eunuco que le cortaba los miembros genitales para que protegieran a las esposas de los reyes, de los príncipes, y no tuvieran relaciones sexuales con ellas. Y otros viven como incapacitados por causa del reino de los cielos. Ese es el celibato del sacerdote católico.
Cristo lo establece, Cristo lo da. Si a usted le preguntan que si por qué los curas no se casan, aquí le estamos dando una catequesis bíblica. Primero, porque tienen que ocuparse del culto al Señor, tienen que estar bendiciendo en el nombre del Señor siempre. Y porque el Señor les ha dado la capacidad, el don de ellos mismos escoger vivir incapacitados para casarse por causa del reino de los cielos. O sea, el celibato católico, más que una imposición, es una vocación, es un don que Dios le da a los sacerdotes para que puedan ejercer el ministerio sacerdotal. El que pueda entender esto, que lo entienda. Palabra del Señor. Entonces, para Cristo no existe el divorcio. Eso de que me divorcio porque es que ya tú no me gustas, porque es que tú te volviste pobre, porque estás enfermo, porque estás enferma, porque te pusiste muy gorda o porque te pusiste muy gordo, no es una causal de divorcio legítima delante de los ojos de Dios. Y todo el que lo hace comete adulterio delante de los ojos de Dios. Por eso hay que estudiar muy bien la persona con la que nos vamos a casar. Por eso es importante, jóvenes, poder tener un noviazgo sin sexo. Sin sexo. Recordemos que el sexo unifica a dos almas en una sola. El Señor lo hacía, se lo pedía en el capítulo 21 de Deuteronomio. Si vas a escoger una mujer de otro pueblo, purifícala primero y dura un mes sin tener relaciones sexuales con ella. Te doy un mes para que lo pienses bien, para que analices bien, para que veas que no es calentura. Conócela bien y viceversa. Conócelo bien antes de dar un enorme salto como es el matrimonio. Vamos a ver ahora qué nos dice San Pablo acerca de este misterio del matrimonio, del sacramento del matrimonio, que no es cualquier cosa, que no se puede botar a la basura cuando ya estoy aburrido o ya estoy aburrida, y que en los momentos de escasez, de enfermedad, de dificultad, es cuando el amor debe brotar y es cuando las parejas deben hacerse más fuertes y deben aprender a amarse más. Por eso Dios permite la enfermedad, los momentos difíciles, la escasez, para que el hombre y la mujer, el esposo y la esposa, pongan realmente en práctica ese voto que se dijeron frente a Dios cuando se casaron, en la salud y en la enfermedad, ¿sí? En la pobreza y en la riqueza. Después que haya fidelidad y haya amor genuino, la pareja puede, con ayuda de Dios, superar cualquier obstáculo o cualquier ataque del maligno. Porque Dios, si le dan el verdadero valor y la verdadera importancia al matrimonio, van a tener un poder inimaginable para vencer cualquier situación difícil. Pero lo importante es que el matrimonio es de una soga de tres: Dios, el hombre y la mujer. Vámonos ahora a Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 33. Dice: los esposos estén sujetos los unos a los otros. Por eso llevamos anillos. Por eso en inglés se llama la soga. Por reverencia a Cristo. Estén sometidos la esposa al esposo y el esposo a la esposa. Las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Eso lo dice el Señor. No es machismo, no es patriarcado, no es abuso. Es una orden de Dios. Lo repito, las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor, no sumisas, no aguantando golpes ni humillaciones. No, eso no es eso. Sino que deben tenerlo en cuenta.
No pueden tomar decisiones que les vaya a cambiar la vida a la familia sin tener en cuenta a la cabeza del hogar. Porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es también su Salvador. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar en todo sujetas a sus esposos. Cuando tú dejas que tu esposa salga de tu casa por 3 meses, esté encerrada en una casa rodeada de hombres y puede estar acostándose y tener la tentación de bañarse en medio de todos esos hombres, y tú afuera, ella no está sujeta a ti. Ella no está respetando esta sujeción. ¿Y qué surge? El pecado del adulterio. Lo vemos a diario. Lo vemos a diario. ¿Y qué pasa? Se destruye el matrimonio, se destruye la familia. Cuando vemos que el hombre se va a otro país porque se necesita hacer dinero y dura años allá y tiene que casarse por los papeles, se destruye el matrimonio. El esposo y la esposa es para que estén juntos siempre. Siempre. Y cuando se separen, que sea algo para beneficio y para gloria de Dios. Debemos evitar que las familias se destruyan. Las familias cristianas, las familias católicas. Si Dios nos ha dado esta orden es por algo, porque Él nos conoce y conoce la maldad del mundo. Esposos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Miren esto, queridas mujeres. El Señor les ordena una cosa, pero a nosotros nos ordena una más grande y una mayor. Miren, voy a repetirlo. Esposos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua, acompañado de la palabra. ¿Qué decía Deuteronomio 21? Que se rape la cabeza, que se corte las uñas, que se quite la ropa y que vaya y se purifique tanto mental, física y espiritualmente. Para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa y perfecta. De la misma manera, deben los esposos amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, como Cristo hace con la iglesia. Porque ella es su cuerpo, y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Aquí se muestra cuán grande es el designio secreto de Dios, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, que cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposa, a su esposo. Palabra de Dios. Entonces fíjense que aquí el cristianismo verdadero no es machista, no es patriarcal, no es tóxico. Y aquí el Señor no está ordenando al hombre que sea celoso patológicamente, y que si la mujer ya se sienta asfixiada de tanto maltrato y decide irse, que la asesine y que la mate. Eso no está diciendo la palabra. Al contrario, fíjense el gran reto y el gran mandamiento que nos está exigiendo el Señor a través de San Pablo. Que amemos a nuestras esposas como a nosotros mismos, como a nuestro cuerpo. Entonces fíjense la importancia del matrimonio y la importancia de cuidar nuestra relación matrimonial, que no es cualquier cosa. Y más cuando se es casado por el rito católico. Que ya hay una promesa, debemos recordarlo, incluyéndome, hay una promesa a Dios.
Hay una promesa de por medio. Ya Dios está de por medio. Vamos ahora a ver la importancia de que los hijos respeten a sus padres. Vámonos a Eclesiástico, capítulo 3, versículos del 1 al 16. ¿Por qué es importante honrar padre y madre? Dice, deberes para con los padres. Hijos míos, escúchenme a mí, que soy su padre. Sigan mis consejos y se salvarán. El Señor quiere que el padre sea honrado por sus hijos y que la autoridad de la madre sea respetada por ellos. El que respeta a su padre alcanza el perdón de sus pecados. Y el que honra a su madre reúne una gran riqueza. El que respeta a su padre recibirá alegría de sus propios hijos. Cuando ore, el Señor lo escuchará. El que honra a su padre tendrá larga vida, como dice Éxodo 20, ¿verdad? Pues el que respeta a su madre será premiado por el Señor, pues obedece a sus padres como si fueran sus amos. Hijo mío, honra a tu padre con obras y palabras, y así recibirás toda clase de bendiciones. Porque la bendición del padre da raíces firmes a una familia, pero la maldición de la madre la arranca de raíz. No te sientas orgulloso viendo a tu padre pasar vergüenza, pues esto no es ninguna honra para ti. El honor de un hijo está en el honor de su padre. En cambio, el que desprecia a su madre se llena de pecados. Hijo mío, empeñate en honrar a tu padre. No lo abandones mientras tenga vida, aunque su inteligencia se debilite. Parkinson, Alzheimer, etcétera, etcétera. Sé comprensivo con él. No lo avergüences mientras viva. Socorrer al padre es algo que no se olvidará, te lo dice Dios. Será como ofrecer sacrificio por los pecados. Cuando estés en aflicción, Dios se acordará de ti y perdonará tus pecados. Como el calor del sol derrite el hielo. El que abandona a su padre ofende al Señor. Y el que hace enojar a su madre es maldecido por Dios. Palabra de Dios. Ya estamos terminando. Vamos a ver qué nos dice el Nuevo Testamento acerca de esto de los hijos. Vamos a Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Dice, hijos y padres. Hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. El primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. Palabra de Dios. Para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.